¿Sigues ahí? A ver un momento que me coloque mejor el hanbok, porque es que todavía se me hace raro, pero a que queda genial. Hoy es que nos hemos puesto en plan tradicional coreano porque el tema lo merece. Eso sí, yo te recomiendo que hoy tengas muchísimo cuidado con lo que bebes y con lo que comes en la izakaya, porque los complots van que vuelan. Pasa, prepara tu mejor aguja de plata para comprobar si hay veneno y que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimizuku. Hola Mimi. Hola Kit, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hoy yo recomiendo a la gente que se quede hasta el final, porque hoy en la izakaya vamos a hablar de Under the Queen's Umbrella, bajo el paraguas de la reina, y aquí se van a decir cosas que en otros programas no te han dicho. Yo ya voy avisando. Eso sí, todo con mucho respeto, pero estén avisados. Se van a hablar de tópicos candentes. Y tópicos que la gente ni se les ha pasado por la cabeza. Pero nosotras, al estilo de la izakaya, para adentro y allá vamos. Vamos a por ello. Bajo el paraguas de la reina. Ese título. Ese título que en coreano es surup, que realmente es muy cortito para que sea bajo el paraguas de la reina. ¿A que sí? Muy cortito, porque realmente surup o sulup lo único que significa es paraguas en coreano. El de verdad. El de verdad, el de que hablaba la gente desde hace un montón de tiempo. Lo único que significa es paraguas. Actualmente, con el sino-coreano, eso ha cambiado a wosan, que es paraguas. Así que toda esa parte de la Queens, del Under y demás, no. Realmente si ves la serie, pues va más allá de estar bajo el paraguas de la reina. La metáfora es bonita, Sí, es preciosa. pero tampoco hacía falta. Más que nada porque sí que he escuchado a gente decir que fíjate tú que es que en la serie así físicamente que alguien esté bajo el paraguas de la reina solamente había una escena y luego hacia el final 2 escenas que la verdad a mí me parecen un poquito añadidas con calzador. Sí, al último momento. Un poco Tal sí. vez para reforzar esa metáfora porque es que la gente debe ser que no se entera o algo, no lo sé. No todo el mundo entiende determinadas delicadezas. Quizás a lo mejor para un público occidental que no está tan acostumbrado al uso de determinada palabra para expresar una idea sin necesidad de explicarlo, pues tienes que trasladarlo, ¿no? Eso por supuesto, pero sí que es cierto que la intencionalidad que había con el uso de esa palabra sí que es muy interesante, pero claro, es para audiencias coreanas. Yo hasta ahí lo entiendo. Pero que sepáis eso, que una cosa es lo que realmente es el título y otra cosa es lo que necesitaban que el título fuese para que se entendiese lo que se intentaba transmitir. Pero aclarado ese punto, a mí lo que me gustaría saber, ¿de qué va? Si es que puede resumir de qué va, porque es que esa es otra. No lo sé, porque cuando yo terminé de ver esto, habían tantas tramas, habían tantas cosas que tú no sabías si esto era de una pelea de harén, si esto era intrigas políticas, si esto era la relación de una madre con los hijos, si esto era una relación de pareja entre el rey y la reina, porque también eso tiene ahí su entrada, o era todo ello en un tutum revolutum que a veces no entendías qué estaba pasando, pero pasaba todo al mismo tiempo. Comparto contigo al 100%. Es que es muy difícil realmente hacerse a la idea de qué es lo que está pasando. Yo no sé si es algo que ellos estaban buscando precisamente por el tópico y las historias que estaban desarrollando, ese sentimiento de agobio, porque
A ver, quien lo haya visto sabe que una de las características principales de los personajes es que están siempre en movimiento y en un movimiento nervioso. Sí, eso es un comentario general realmente, sí. Todos los personajes están en una acción permanente. Algo está pasando, sí. Y tú terminas cansado y llega un momento en que tienes que parar, me voy a parar a tomar algo porque es que estoy cansada de estar corriendo. Que eso luego además se traduce en la edición y el montaje de la propia serie, luego hablaremos de ello. Sí, entonces yo creo un poco que está pasando todo al mismo tiempo, en el mismo momento y son varias cosas y realmente no es una sola cosa. Yo creo que pretendían demostrar realmente una posición de la mujer que protege a todos a pesar de su propia caída o en muchos momentos de ponerse ella misma en peligro, lo cual me parece muy bien, pero luego quisieron ser más ambiciosos y entonces había intrigas políticas, facciones para arriba y para abajo, que en la mitad de ellas pues te necesitabas 3 o 4 veces para entenderlas, historias entrelazadas, madres, hijos. Pasaban muchas cosas. Sí, demasiadas al mismo tiempo, con un montaje excesivo a veces, demasiadas cosas en un mismo bloque. No sé si porque realmente era la intencionalidad de crear esa sensación o porque tenían tantos temas sobre la mesa que decían, bueno, venga, a por ello, ¡pa! Tira para adelante. Esto todo sin querer meter spoilers, porque es que en el momento en que te pones a analizar cualquier hilo argumental de esta serie, tienes que meter spoilers, que esa es otra. Sí, es imposible hablar sin meter spoilers. Líos de la corte, lo podríamos dejar ahí. Sí, a ver, una corta en líos y secretos. Punto, es que tampoco podemos decir mucho más. Para poder hablar de esta serie sin hablar de esta serie, nos vamos a meter en el barro. Y vamos a empezar a hablar de una serie de cosas que nos han gustado, pero también de una serie de cosas que no nos han gustado. Creo que al menos en la Izakaya podemos tratar esos puntos sin problema. Desde luego no vamos a ir en plan destroyer, tranquilidad. No, eso no es constructivo. Pero os merece la pena llegar hasta el final de este programa porque vamos a hablar de una serie de cosas que hay que comentar. Pero vamos a ir primero con las cosas buenas, que las tiene. Porque si no, este K-drama no hubiera tenido el súper exitazo que ha tenido. Eso es Ni obvio. nos hubiese interesado verlo. No, ni hubiera aguantado yo los 16 capítulos ahí de venga y dale, caña, que... Para que entiendan, ella es la reina del angst y llevaba esta serie que estaba como yo cuando veo el angst. Andaba yo un poquito perdida también. Bueno, mucha intensidad, pero hablemos de las cosas buenas. 2 grandes actuaciones de 2 grandes actrices que realmente se echan a la espalda el peso de la serie. Son fantásticas. A lo chungo. Vamos a ver, si esta es tu suegra, Dios te agarre confesado. No, a mí me toca esa suegra y no sé. No hay país en el planeta Tierra donde yo pueda huir más rápido. Yo nadaría, correría, mi amor, te amo, te adoro, pero ahí te quedas con tu madre, porque no. A ver, que la que hace de reina ya de por sí es una gran actriz. Súper famosa, es Kim Hye-soo, muy conocida en los K-dramas. Tiene K-dramas famosísimos como Hyena, tiene K-dramas como Juvenile Court más recientemente, de hecho fue el anterior a este. Pensaban que iban a haber una segunda temporada y no lo van a poner y es una tremenda actriz. Además tiene una intensidad en la cara. Poca gente te aguanta tanto primer plano, ¿eh? Esta serie está llena de primeros planos de ella, llena. Y tiene que estarlo porque es la reina. Normalmente tú tienes series en las que te hacen planos medios, planos generales, pero es que esta mujer cada vez que está con alguno de los follones en los que se mete, tienes venga primeros planos, que también le meten cada primer plano a la suegra, que yo no sé, esa señora, el HD es implacable, ¿eh? Aviso. Esa señora que también es muy conocida en los K-dramas es Kim Hye-suk. Es brutal y esa señora tiene dramas importantísimos. Más recientemente, Along with the Gods. Esta es una película, no es una serie. En Startup, Hospital Playlist, buscarla porque inmediatamente que le vean la cara van a saber quién es. No, sí, desde luego la cara se la vemos bastante en esta serie. Y una cara de susto. Salvo cuando le meten los CGIs esos en los que tiene que parecer joven. Ya. Que bueno, supongo que ahí es donde echaron el dinero, porque...
Yo supongo que sí, porque esta señora no es muy, muy mayor, pero ya tiene sus añitos. Pero una presencia... Y también unas actuaciones y la manera como te actúa con la cara. Y esto tú lo sabes, a mí siempre me encantan los actores que expresan sin hablar. Y esta señora expresa sin hablar y una mirada muy dura. Lo peor del caso es que cuando tú la ves fuera de cámara, la ves en las cuestiones de prensa y tal, es la cosa más dulce que ha caminado sobre la faz de la tierra. No la conozco en persona, pero la impresión que da, la energía que da cuando tú la ves en las cuestiones de publicidad es que es encantadora. Pero bueno, aquí se tira un papelón que vamos, mete miedo a hombres de 3 meses su tamaño, con eso te digo todo. A mí me daba un miedo que te... Vamos, cada vez que entraba ella en plano, yo decía, ay, ¿qué va a pasar aquí? Ay, que se viene. A ver, que no son las únicas que están en este K-drama. Realmente es muy de temáticas femeninas. Gira muy en torno a mujeres y todos los líos de esas mujeres, la vida de esas mujeres. Sí, tiene esas reminiscencias a las peleas de harén, pero realmente no es meterse en el rollo harén, es las consecuencias quizás no pretendidas de la existencia de harenes y concubinatos y diferentes líneas de sucesión, si se quiere, ¿no? Es una serie muy cargada de protagonismo femenino, también tiene un protagonismo masculino a través de los hijos de estas mujeres, porque empecemos por allí, todas estas son concubinas del rey y todas tienen hijos y todas quieren, entre otras cosas, ser la reina. Otra cosa es que puedan. Con esa suegra. Y con la reina. Esta reina no es de las que, bueno, me quito yo y te pones tú. Ni de coña. Vamos, esta es, me sacas de aquí, pies para adelante. Lo que pasa que lo curioso del tema es que lo que podría ser simplemente tema de yo voy a rajar a todas estas por colocar a mi niño, o la otra es que mi niño es mejor y ahora voy a hacer un complot entre todas para colocar a mi niño, realmente se ven inmersas en toda una serie de temas, además del colocar al niño, que a veces son bastante transgresores y se salen de lo que es el tópico general de estas series históricas. En parte es una ventaja. Sí, porque te permite hablar de cosas que a lo mejor si lo pones, como decirlo, en un escenario actual, pues no te es tan sencillo comentarlos. Pero bueno, si lo metes dentro de un histórico, tirando para adelante. ¿Quién va a decir que no? Primero tenemos que poner un poquito en claro que esto es un histórico no histórico. No sé si la gente lo sabe, pero no está basado en absolutamente ningún tipo de reina, rey que haya existido. Y la época de Milagro también. Tampoco te la definen. Sí te hacen menciones a que se trata de la dinastía Joseon, pero la dinastía Joseon en Corea duró 500 años. Es que empiezan en el 1300 y pico y acaban en el 1800 y mucho. Por eso ya te digo. Me dirás tú. Anda que no pasaron cosas entre medio. 500 años aproximadamente de cosas. Pero es que además, teniendo en cuenta el historión y el currículum de Corea en cuanto a cosas históricas, aquí te lo sacan con una paz existencial ahí. Dices, pero si estos se tendrían que estar dando de leches. Y sin embargo están ahí de camping. Sí, pero yo creo que jugaron un poco a la ambigüedad para eso. Precisamente para poder hablar los temas que hablan. ¿Cuáles son los temas? Los temas. Los temas. Vamos a ver por cuál quieres empezar, porque son un montón. Es que son demasiados. Son un montón de cosas. Te plantean luchas de poder. Y si vale todo por alcanzar el sueño que tú quieres, porque ni siquiera es el sueño de tus hijos, sino el sueño de que tú quieres para tus hijos. Creo que es un poco la prehistoria de las Tiger Mom. Tiger Mom, el comienzo. Oye, yo por esa peli pago, ¿eh? Las Madres Dragón, Orígenes. Porque es eso, hay muchísima implicación de las madres en la vida de los hijos, que no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de, para esa época y ese entorno ya eran hombres. Es un canto a las madres coraje coreanas. Sí, eso también. A las de ahora, ¿eh? Porque el comportamiento de estas mujeres no tiene nada que ver con la época, no época. Ahí te iba a decir yo, también tenemos que recordar que al ser un histórico no histórico, vamos a acuñar este término, un histórico no histórico. ¿Como Love Live Galaxy? Exacto, tal cual. Bueno, Love Live Galaxy aún era por tema de censura. Aquí es medio censura, medio otras cosas. Sí,
porque es un histórico no histórico, se pueden permitir determinadas actitudes de las mujeres que nos hemos metido un poquito más en la cultura coreana y específicamente la cultura real coreana, sabemos que no era ni permitido ni ellas mismas se dejaban llegar a los extremos que vemos a la reina actuando en este drama, ¿eh? Hay muchísima libertad artística a la hora de presentar a estas madres, a estas mujeres de armas tomar por la defensa de los hijos y de sus intereses. Y algo tan básico como la forma como camina el personaje, y la forma como se mueve, y la forma como se sienta el personaje principal. Eso sí que te lo quería comentar yo porque me ha chocado bastante. Yo sé que realmente el vestido coreano, el hanbok, te permite una movilidad que en otras culturas asiáticas no te las permite, pero sí que es cierto que cuando tú ves, o no ves, pero bueno, en C-dramas, J-dramas, la manera de moverse y la manera de sentarse en la mayoría de las ocasiones viene determinada por lo que llevan, más que porque ellas les apeteciera sentarse así. Pero en este caso, yo no sé si es por la ropa o porque quieren marcar una actitud muy determinada, la forma de sentarse me chocó bastante. Yo lo que he podido estudiar del tema no tiene tanto que ver con la ropa, que también porque hay una manera muy específica de sentarse con el hanbok para las mujeres y para los hombres. Pero yo creo que lo que estaban intentando era reflejar que este personaje rompe los esquemas, porque se sienta, esto va a sonar mal, pero es una realidad visual, se sienta como un hombre, pero además como un hombre que no le importa cómo se está sentando. Lo que yo entendí que intentaban transmitir es que esta mujer no le daba importancia a la apariencia, cosa que si conoces un poquito la cultura coreana sabes que no se corresponde y menos en esa época. La apariencia, la forma como tú te comportas, no solamente era un reflejo tuyo, sino también de tus ancestros y de tus mayores, con lo cual, vamos a ver, esta gente no se cortaba el pelo porque seguían enseñanzas confucianistas de que el pelo era parte del cuerpo que te habían dado tus padres y si te los cortabas estabas mutilando lo que te habían dado tus padres. No te van a permitir que te comportes de la manera como se comporta esta mujer. Un histórico no histórico te permite dejar que estos personajes se comporten en formas que se comportarían a lo mejor en el año 2021, pero vestidos de hanbok y haciéndose pasar por la reina de Corea, madre de los coreanos. Porque esto, insisto, es un canto a las madres coreanas de ahora. Y a las peleas de esas mujeres por sacar adelante a sus hijos. Lo has descrito perfectamente. Y claro, eso también lleva a toda una serie de temáticas que desde luego en aquella época ni pasárselos por la cabeza. ¿Por cuál quieres que sigamos? Porque es que hay para dar, vender y regalar. O se les pasaba por la cabeza, pero no quedaba nunca reflejado y sobre todo nunca se hablaba. El témica pandemia... El témica pandemia... Realmente es que no están hablando de una pandemia de la época. No. Y no están hablando tampoco de las soluciones de una pandemia de la época. No. Es muy claro y además que esto es una cuestión que te lo ponen muy al principio y luego se olvidan, no vuelven a mencionarlo. Esa es otra. Luego hablaremos de cómo quedan cosas colgando por ahí. Una enfermedad misteriosa que además te presentan la idea del virusu, que es un virus. Sí, me chocó también la utilización de esa palabra. Y que se han dado cuenta que se transmite por las gotas de saliva que quedan en el aire, que van contagiando unos a otros y que en el pueblo donde se ha dado, se han dado cuenta de que si se ponen tela alrededor de la boca cuando hablan, ya no se contagian. Yo no voy a decir más nada. Bueno, y las decisiones que quieren tomar para evitar que eso se propague también. Son decisiones que probablemente en algún momento, en algún sitio de esos donde nadie lo sabe, se plantearon no hace mucho. Y con eso lo dejamos allí porque si no también hacemos spoiler. Lo que sí es cierto es que nunca te cierran el tema de esa pandemia. En ese momento había muchísimas enfermedades, pero si tú buscas en la historia de Corea, en ningún momento hubo una pandemia de ese estilo. Pero es que es un histórico no histórico. Es un histórico donde yo voy a meter lo que a mí me sale de las narices. Como el siguiente tema que me parece muy relevante, pero que creo que se quedaron cortos tratándolo, que es que uno de los personajes, hijos de la reina, es trans. Él se identifica como una mujer en un cuerpo de chico. Es una historia muy emotiva. Sí. El tratamiento de esa historia me parece muy interesante, pero no como histórico. Es que es un histórico no histórico. Ya. Por una parte, no lo tratan mal porque yo tenía mucho miedo de que esto se convirtiera en una reivindicación de evitar los crímenes de odio, pero a mí me quedó sin tratar, encubierto. Es la sensación que tengo, como que sí, pero no.
porque tampoco podían meterse mucho. Sí que tiene un tratamiento bastante honesto. Me gusta que la madre lo acepta. A ver, tiene una reacción muy típica y muy normal de una madre en el primer momento. Luego, tal como lo enfoca, está muy bien. Se acerca mucho a lo que realmente puede pasar en una familia, al menos en lo que es la parte maternal, de lo que les pasa por la cabeza cuando un hijo te viene con una noticia como esta. A ver, no todos son florecitas y pajaritos y corazoncitos. Hay un proceso y realmente ese proceso sale bastante bien reflejado, pero bastante bien reflejado para los estándares actuales, para una madre del siglo XXI. Para una madre de la época Joseon, reina, marcada sobre todo por su sentido de la responsabilidad, yo no tengo una opinión de cómo tendría que haber ido. Yo lo que tengo es la sensación de que no terminaron de resolverlo. La sociedad coreana sigue siendo lo que es. Bastante han hecho. Ya, yo realmente no estaba buscando un fin específico que me convenciera a mí, estaba buscando un fin. Y creo que se quedó sin un fin. Creo que sí, desarrollaron un poco la historia, convirtieron la historia en parte del cancán que se estaba montando por todas las partes, pero no me lo resolviste. Si me lo hubiese resuelto para bien o para mal, ya es otra cosa, pero no me lo resolviste. Yo pensaba que iba a terminar como el Rosario de la Aurora. Yo también, ¿eh? Me alegré de que no, porque el chico la chica me caía súper bien y bastante marrón tenía, pero claro, normalmente esto va pa' mal. Y más en ese momento y más en esa posición social. En la corte real, uno de los 5 hijos legítimos del rey y la reina, que no de una concubina, esa situación, aunque pudiese haberse dado en la vida real, Fijo que se dio en algún momento, ¿eh? Exacto, pero te puedo asegurar que no lo hubiese salido. Y si hubiese salido, créeme, esa historia hubiese terminado como el Rosario de la Aurora. Por eso yo estaba esperando el dramón. Así que, bueno, tiene muchos temas controvertidos, también tiene el tema de la falta de ética moral para hacer las cosas. Las diferencias generacionales son brutales. Sí. Pero eso sigue enlazando de nuevo con las problemáticas actuales de Corea, donde tienes una brecha generacional entre la gente mayor y la gente joven que ríete. Y sobre todo el agobio de tienes que hacerlo porque yo soy tu mayor y tú tienes que hacer lo que yo te digo, y ver a una sociedad joven diciendo, pero es que yo quiero otra cosa. Uno de los personajes que me dio un poco de alivio gracioso de comedia, uno de los hermanos, que lo único que quería era casarse e irse del puñetero palacio. Que yo no quiero nada, que yo lo que quiero es casarme e irme del palacio. Que enlaza mucho con cosas que pasan ahora en la Corea actual. Pero realmente vivían encerrados dentro de lo que era el Palacio Imperial. Era un microcosmos. Y allí vivían y esa era su vida, ¿no? No si tienes en cuenta esta serie, porque en esta serie cualquiera salía y nadie se enteraba. Les permite jugar con eso, pero a la vez crea un anacronismo que tienes que primero tú como espectador, si tienes algún poquito de conocimiento de Corea, extraerte del hecho de, vale, esto es un histórico no histórico, para poder ver más allá e identificar estas cosas. Una cosa que tiene buenísima es el pedazo de despliegue en los vestidos, en los adornos, en los sitios, en lo todo. Hay que admitir lo que se vinieron arriba con ella. Porque claro, al rodar en HD es que esas telas, yo mato por esas telas, yo mato por esas ropas, yo quiero todo. Ya los accesorios, las pinturas, los cuadros, los libros, se gastaron una pasta. No hay otra manera de decirlo. Yo creo que no repiten ropa. La reina sí. Ah, menos mal. Yo no me fijé en la suegra, creo que un par de concubinas sí, pero la reina sí me fijé porque además utilizan también la ropa en determinados momentos para establecer no solamente el estado de ánimo de ella, sino la posición en la que ella estaba en esa escena frente a la persona que estaba al frente. Me refiero a que, por ejemplo, lo que viene siendo la bata del emperador es roja. Y cuando ella está haciendo las maniobras a nivel hombre masculino emperador, está vestido del mismo rojo. Pero cuando va a hablar más como pareja, más como, mira, tenemos que hacer esto y tal, la visten de azul. Y cuando se va a enfrentar a la suegra, está vestida de negro. Lo que siempre utiliza es el verde cuando está en sus aposentos y cuando va a lidiar con sus hijos y con la parte como más maternal, utilizan el color verde. Pero bueno, que los vestidos son espectaculares, los puedes repetir 15 veces, igual están maravillosos. Lo que sí que repiten, que eso sí que me fijé, pero porque es que me fascinaban a los adornos de pelo.
Qué gozada. Son una pasada y todos tienen su propia significación. Cada pieza tiene un significado específico. ¿Quieres que hablemos de los adornos de pelo? Sí, por favor. Si ven la serie, lo primero que van a notar es que las mujeres tienen diferentes peinados. Y esto se debe a que los peinados eran una manera de comunicación. Determinaban quién era soltera, quién estaba casada, cuál era su rango. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los personajes que entra más o menos como a la mitad de la serie, la chiquita, al principio la vemos con una sola cola, una clineja que tira hacia abajo. Termina en un pedacito de tela. Ese pedacito de tela no está allí en plan, ay, mira qué bonito se ve. Eso es un dengi. El nombre viene de la palabra dangui, que significa tirar del cabello. Y los diseños varían basados en la edad y el estatus y el propósito. Las mujeres casadas, por ejemplo, la reina, la suegra, cuando las vemos que tienen la clineja doblada en dos y amarrada arriba en la base del cuello, ese pedazo de tela se llama dengi y se utiliza para amarrar esas dos clinejas. Y lo que le está diciendo la persona es que es una mujer casada. Mientras que cuando estás haciendo la clineja y tienes la clineja suelta hacia abajo en la espalda y amarrado el dengi, eso significa que la mujer es soltera. ¿Ese pelo era suyo o...? Ese pelo era suyo en la dinastía Joseon, especialmente hacia finales de la dinastía Joseon, que era un neoconfucianismo, no concebían cortarse el cabello. Ya, pero quiero decir, para alcanzar según qué larguras, en algún momento determinado, añadirle extensiones o algún tipo de tema. Porque en el momento en que están vistiendo a la suegra, le ponen una especie de extensión de pelo con el adornito este que llevan encima. Sí, el chop ji. Y eso no es su pelo, eso se lo ponen. Y imita pelo. No sé si es su pelo cortado y luego, si dices que no se lo podía cortar. Es que no tendría que ser pelo, es una tela. Ah, pero en la serie se ve como pelo, creo. Sí, pero a ver, originalmente los chopji son un accesorio que están diseñados para una vez que tienes hecha la clineja y te haces el moño que se hacen, te pones el chopni para amarrar ese moño y que no se suelte junto con el biollón. Generalmente estaban hechos de oro y plata solamente para las clases altas y se utilizan diferentes formas. Si tú te das cuenta dentro de la serie, ves que la reina tiene un dragón. El chopni de dragón solamente lo podía utilizar la reina y le decía a la gente que ella era la reina, porque en esa época no había fotografías, no teníamos el hola ni las lecturas, con lo cual la cara de la reina la conocía su santa madre. La segunda imagen que se utilizaba eran de las aves fénix. Solamente las podían utilizar en los chopji las que eran esposas de los príncipes o concubinas reales. Las ranas solamente las podían utilizar las esposas de altos funcionarios y dentro de las ranas pues se dividían, ¿no? Tienes las ranas plateadas, que eran las damas de la corte, las ranas negras, que eran lo que se ponían las mujeres de clase alta cuando iban a los funerales, y las ranas de jade eran para decir que pertenecías a la parte más alta de las damas de la corte. Todo tenía una simbología, todo tenía un sentido. Fuera de la corte no se podían utilizar los chopji. Solamente los podían utilizar las mujeres cuando se pusieran vestidos o atuendos para ceremonias. Y nunca jamás ninguno de estos animales que acabo de mencionar. El binjo es una horquilla tradicional que se utilizaba para mantener el moño en el sitio. Eran piezas ornamentales y también se combinaban dependiendo del atuendo, la estación, la ocasión, vamos, estética pura y dura. Yo vivo por el que saca la reina cada vez que va de incógnito, uno de jade, que termina como una especie de cuadrado. Pero es que hay una razón por la cual saca ese cuando va de incógnito y no utiliza los otros. Porque lo que tú estás hablando, la pieza de jade y lo que voy a hablar ahora se llama jamdu. Traducido es cabeza de alfiler. Son símbolos que significan longevidad, salud y riqueza. Entonces la realeza llevaba los jamdu con forma de nuevo de dragón y de ave fénix dependiendo del estatus. Pero una vez que eres viuda, el billón y el jamdu tiene que ser de madera. Con lo cual el hecho de que la reina viuda, si tú te fijas nunca, jamás lleva un jamdu de madera. Lo que le importaba es a que el marido se le hubiera muerto. Básicamente es lo que está diciendo. ¿Por qué eran importantes? Porque se creía que cada horquilla portaba un hechizo que contaba con el espíritu de la persona que lo cargaba. ¿Qué? Efectivamente, el alma del portador se encontraba en el jambu.
Pero le da uno a su hija hijo. Efectivamente, consideraban que era el espejo del interior de la mujer. El jambo reflejaba quién era esa mujer. Y por eso es que vemos, no sé si tú harás memoria, que de repente nos hacen planos muy directos de ese preciso jambo en un momento específico. Te están diciendo quién es ella en ese momento. Si es la dragón, si es la madre, si es la protectora, si es la mujer. Y quitárselo era algo impensable. Quitárselo significaba que se perdía la fidelidad y la dignidad. Pues lo hace un par de veces. Ahí estamos. No era exclusivo de las mujeres, a pesar de que las mujeres eran quienes los utilizaban más. Los binju también los podían utilizar los hombres, aunque los hombres lo utilizaban como medio para poder encontrarse con sus novias, porque les regalaban binjus para decirles lo mucho que la querían, y eso era un momento en donde se podían ver, porque era una sociedad extremadamente conservadora en donde no se veía bien que las mujeres y los hombres se reunieran. Así que todo lo que nos enseñan tiene significado, como también tiene significado otros accesorios que no van en el pelo pero que son muy relevantes, que son los norie, que cuelgan de la chaquetita o de la blusa del hanbok. Son colgantes que se hacen con hilos de seda y que están unidos a una joya que cuelgan con bolas. Son amuletos de buena suerte que supuestamente te traen riqueza eterna, juventud, prosperidad e hijos. A ver, los diseños en este caso pues no tienen ningún tipo de simbología más allá de que se representa en la naturaleza, la vida cotidiana. Están formados por 3 partes. Uno es el pemul, que es el adorno principal, que es la joya, el gun, que es el hilo, y el sul, que es la borla. Se combinaban según te motivabas ese día. Lo único que tienes es que mientras más pesados los números eran más pequeños, y mientras más pequeños la piedra eran más grandes los nudos. Sean como un contrapeso. Pero como los accesorios de las mujeres, pues también tenemos accesorios de los tíos. Mis maravillosos príncipes no iban a tener accesorios. El principal de ellos, y que lo hemos visto en muchísimos dramas, no solamente en este, muchísimos históricos, es el famoso gat y los gatgun. El gat es simplemente el sombrero que utilizaban los hombres durante el periodo de Joseon. Realmente es más interesante la historia de cómo comienza, porque al principio eran un velo para proteger la cara del sol, el agua y el viento, pero fueron desarrollándose y fueron incorporándose materiales y tejidos hasta que evolucionó a lo que nosotros conocemos hoy en día, el Honggyub o gat negro, que solamente los llevaban funcionarios y ministros del Joseon y quienes aprobasen el examen nacional de funcionariado. La característica es básicamente identificar el estatus social. Y bueno, sí es cierto que en el caso de los funerales pasaban de negro a blanco y los oficiales militares solamente podían utilizar gat de color rojo. Nuestros queridos amigos los plebeyos podían utilizar un sombrero, pero estos sombreros eran generalmente de bambú partido y se llaman perenji. Las cuerditas, que esto es una pregunta que me han hecho muchísima gente cuando sabe que yo estoy muy metida en este mundo de Corea, me dice, las cuerditas que le cuelgan a estos sombreros negros, los abalorios, es literalmente eso. Son abalorios de diseño. Son adornos. Podían ser de jade, de oro, de plata, de tela, pero no hacen nada. No tienen una funcionalidad, no tienen un... A ver, en un cursillo que estuve haciendo yo sobre hanbok, en la que lo daba, estuvo explicando que hubo un momento determinado en que el ala del gat era tan enorme que ya se hacía hasta cachondeo del tema, porque cuando había al menos 2 hombres así como muy fashionistas en una sala... ¿Quién la tiene más grande? Sí, ¿Quién la tiene más grande? Sí. Es que siempre es esta frase. El resto del personal casi no podía moverse porque tenían las alas, porque no tenían la costumbre de quitarse el sombrero como hacen en Occidente. Y por último, las cositas que se ponen los hombres en el moño, en el menmon, se llaman santutwan, y es una pequeña gorra que llevan para tapar los moños, que puede estar hecha de metal, cuero, madera, papel, hueso o cuernos pintados de negro, y que tienen 3 partes: el té, que es lo que rodea el moño, el dari, que está pegado a la parte delantera y trasera del té para agarrarse a la cabeza, y el jamdo, que sujeta el zangwan a la cabeza. El jamdo es el alfiler. Pueden también utilizar binjos, pero no son tan elaborados como los de las chicas. ¿Y por qué se lleva este accesorio? Porque era considerado impropio en la sociedad neoconfucionista mostrar el moño, así que lo usaban junto con el gat para ocultarlo. Todo tiene una significación. Que además eso luego se traslada a los espacios donde viven esos personajes, porque no os creáis que todas esas significaciones se quedan ahí, es que van más allá. Lo estuviste viendo, ¿no?
Es que me llamó mucho la atención porque cada vez que salía una pintura, una cosa por allí, a mí me sonaba un montón. Y a ver, vale que no estoy tan puesta como con otros tipos de arte en Asia como el coreano. Eso sí que es cierto que el coreano tengo algunos vacíos por ahí, pero esto sí que me sonaba mucho porque lo que sacan son piezas muy conocidas y además con una significación muy interesante. Por lo pronto, el opening de este K-drama es ya una obra de arte. Una de las principales que si yo tuviera muchísimo dinero tendría una copia en mi casa. Sí, porque aquí las dos que os hablan somos fans de este estilo. Vamos con ello. Todo lo que sale te está diciendo más o menos en qué época se está situando la acción. Aunque no te lo dicen, realmente todas las piezas son de una época muy determinada dentro de Choson, que en los libros se dice Choson tardío. Eso coincide más o menos con el siglo finales del XVIII y el siglo XIX. El inicio de la serie, que es esa pintura maravillosa toda de libros y objetos, eso tiene un nombre en el arte coreano. Normalmente ahora se les define a todos como chaegori, que es un tipo de pintura que combina libros con objetos. Pero hay una distinción entre los que son solo libros y objetos y otros dos, que uno de ellos es en concreto el de la intro de esta serie. El chaegori es el que os acabo de mencionar, pero luego está el chaegado, que eso es una librería, el mueble, representado en la pintura, con las cosas y los libros distribuidos por ahí. Y es que en realidad es la representación pictórica de lo que tenían los intelectuales de la época en sus habitaciones. A veces yo creo que es un poquito un quiero y no puedo. A ver, esto que voy a decir a lo mejor duele, pero era una costumbre que venía también mucho de China. Tenían esta especie de curio cabinet, se dice en inglés, estanterías con cosas así de buen gusto. Y eso luego va pasando a otra serie de países y en concreto en Corea se estilan estas pinturas que son muy, muy, muy de Corea. Si las veis, pensar en Corea, no pensar en otros países porque no... No están, no las encontrarás. Son muy, muy, muy coreanas. Además, el tipo de estilo y el tipo de perspectiva que le dan siempre tienen un tono que a nosotros ahora nos parece muy moderno, pero en su época tampoco es que lo fuera tanto. Simplemente es el estilo que tienen de forma de pintar. No hay que irse a buscar el europeocentrismo, porque hay veces que dicen que es influencia del arte europeo. Lo siento, pero tengo mis dudas. De hecho, se le traduce como bodegones. Y además es que ellos tienen una cosa que va un poquito más allá, que es el Munbangdo, que eso es pinturas que representan la mesa del despacho del intelectual de turno. Realmente la finalidad de estas pinturas que estoy comentando tiene que ver mucho con el confucianismo. Toda esa intelectualidad, todos esos estudiosos, toda esa estructura social se intentaba también reflejar en las decoraciones que tú tuvieras en tu casa o en tu habitación o en lo que sea. Por eso también en este K-drama hay momentos en los que salen unos biombos gigantescos con caligrafía, con ideogramas chinos. Eso también era una forma de mostrar que la persona que vivía allí era un intelectual. Tenía una formación superior al resto porque era un lujazo tener a alguien que te escribiera los ideogramas de una forma bonita, de una forma correcta y además con unos textos que normalmente tenían también mucho que ver con cosas de Confucio y de maneras prácticas, en fin. Si se recuerdan un poco del monográfico que tenemos aquí en Izakaya del Hangul, yo comentaba que se consideraba que quienes hablaban correctamente el Hanja, que era lo que llamaban el sino-coreano, que es lo que está mencionando Kitsune, eran los intelectuales, era la clase alta y la clase pudiente porque eran los educados, no era la plebe. No solamente este tipo de temáticas confucianas se ve reflejado cuando salen personajes intelectuales o dentro de la aristocracia, sino además dentro de la corte. Ese pedazo de biombo que tiene detrás el rey en la sala del trono es una pieza famosísima. Ha estado siempre en diferentes versiones, por supuesto, no todas se conservan, pero ha estado siempre detrás del trono de los reyes coreanos y se titula Sol y Luna con 5 montañas. En concreto, este que sacan es del siglo XVIII, consta de 10 paneles y la temática era exclusiva de la corte. Esto no lo verías en casa de nadie. ¿Qué es lo que representa? Porque dices, esas dos bolas ahí, todas esas montañas, ¿esto a qué viene? ¿Le gustaba mucho el paisajismo? ¿Necesitaba
El rey. Un relax. No, no, esto tiene una simbología confuciana muy profunda. El sol es el yang, la luna es el yin. Las 5 montañas son las 5 direcciones: norte, sur, este, oeste y centro. Y además eso se puede trasladar a los 5 elementos del libro de los cambios de la cosmología china. Así que lo que estamos viendo ahí es la representación simbólica confuciana del universo. El rey está sentado como rey del universo. Y la pieza la podéis ver en el Samsung Museum of Art. En los aposentos de la reina hay una cosa muy parecida que dices, pues mira, es lo mismo, también es el universo. No. En la serie es el único elemento artístico relacionado con una temática daoísta. El Dao o Tao, se puede decir de las dos maneras, aunque ahora se tiende más a ponerle la D, es una forma de ver la vida en la que a través de una serie de prácticas puedes alcanzar la inmortalidad, puedes, digamos que, mejorar tu energía vital. En fin, una serie de cosas que tienen mucho que ver con unas prácticas a veces un poquito extrañas, que salen mucho en los xianxia, estos chinos y toda esta gente, la cultivación, estas cosas. En los aposentos de la reina lo que vemos es una pintura que se extiende a lo largo de todas las puertas y son los 10 símbolos de una larga vida. Temática importantísima en el daoísmo porque, como he dicho, estaban obsesionados con la inmortalidad, la buena fortuna, todas estas cosas. ¿Cuáles son esos 10 símbolos? Que además los podéis ver, si paráis la imagen y os ponéis a mirar un poquito, os salen el sol, las nubes, el agua, las rocas, los ciervos, las grullas, las tortugas, los pinos y las setas sagradas. 10 símbolos. Eso es larga vida, buena suerte, prosperidad, larga vida, buena suerte, prosperidad. Ahí te está bombardeando. Es del siglo XIX. Ahondando más en simbolismos, que este ya me rompió por completo. En la habitación de la primera consorte, esta que maneja todos los hilos también, y vaya tela también de señora, tiene un pedazo de biombo siempre detrás que me encantaba, yo me volvía loca con ese, de peonias. Esta obra en concreto es del siglo XVIII, también la tenéis en el Samsung Museum, y es que normalmente ese tipo de biombo se utilizaba como fondo para las bodas. Y también se podía poner en la habitación de los recién casados, porque las peonias no solamente son símbolo de riqueza y buena suerte, sino que por su forma, y no me voy a poner a dar muchos detalles porque vais a caer enseguida, son el símbolo de la sexualidad femenina. Vamos, es una declaración de intenciones de la consorte. Tú serás la reina, pero yo soy la diversión. Sí, iba a decir una barbaridad y iba a soltar un taco muy gordo, pero me lo voy a callar porque... Ya. Este es un programa serio. Este es un programa serio y PG-13, o sea que... Sí. Y una cosa muy interesante, que además es el único ejemplo de artesanía, de arte popular que sale, porque todo lo que os he estado describiendo es el arte de las élites y de los intelectuales, se llama Yanban, pero hay una sola cosa, que aún encima tiene mucha significación, que pertenece a lo que es el arte popular o Minghua, que es esa pintura con la que sustituyen al retrato de la princesa, que es un tigre y una urraca. También es cierto que lo vemos muy poquito porque esa pieza de autor anónimo, porque como todo arte popular no se conoce al artista, está en una colección privada japonesa. ¿Por qué han elegido ese? No lo sé muy bien. Hombre, sí lo sé muy bien. En este caso, ese tigre tiene una intencionalidad detrás humorística, porque si paráis también la imagen es que sale muy poquito. Pero si paráis la imagen, ese tigre es un despropósito en sí mismo. Primero porque tiene los ojos cada uno para allá y para acá, que dices, ¡ay, qué mal pintaba el tipo! No, esto está hecho a propósito, para reírse de ese tigre, porque además tiene rayas y manchas. Es que durante muchísimo tiempo en el folclore coreano, para quitarle el miedo a los tigres, que eran bastante conocidos en Corea y tienen una representación bastante importante de simbología en Corea,
los artistas ridiculizaban o utilizaban la figura del tigre para ridiculizar una imagen. Tengo entendido que la hora desde las 3 a las 7 de la tarde es la hora del tigre, porque era la hora en que la gente se iba a beber, y que denominar a alguien que es un tigre es decir que es un borracho. En este caso, realmente sí, es que la representación del tigre es totalmente... Se está riendo del tigre, porque las patas mismo ni siquiera son garras. Son las patitas de un gato, eso no tiene ni garra ni nada, son así blanditas. Y claro, cuando encuentra la otra esa pintura, pensándose que es la pintura de la princesa, pues el mensaje es claro, ¿no? Es que realmente ahí se le están cachondeando en la cara, lo cual profundiza aún más en la pullita y en el escarnio de esta cuando se encuentra que... Esta también se lo tenía ganado. No, vamos, se lo había buscado, pero... A pulso también. Pero claro, un televidente que ve no esto, tiene ni idea, claro. No tiene ni idea, pues dice, le han metido el cambiazo, pero es que el cambiazo que le meten aún encima es a muy mala leche. Básicamente la insultan. Hay muchísima simbología en esta serie, muchísima simbología. Porque todos los muebles que hay en la habitación de la reina madre... Eso, bueno, yo me quedaría con la mesita esa que tiene de flores de ciruelo lacao sobre fondo de oro. Yo esa me la quedaba. El resto no, porque el resto es una horterada. Son muebles lacados con incrustaciones de madreperla. Yo eso lo tengo muy relacionado con gente mayor y mobiliario de gente mayor en Corea. La abuelada es lo que tiene. Hombre, la abuelada es igual en todas partes. También es cierto que ese estilo de mobiliario empieza a darse en el siglo XVI, así que también puede estarnos dando una idea de que es un mobiliario que ya tiene de su juventud o de los gustos de su bueno, no tanta juventud tampoco, que no es un vampiro, pero como que lo ha ido heredando, no sé si me explico. Bueno, lo de que no es un vampiro, yo no apostaría. No, bueno, puede ser un vampiro también, pero en fin, sí, en fin, no spoilers. Hemos prometido no hacer spoilers, diablos. Sí, no hacer spoilers. Es un histórico no histórico, señores. Bueno, ahora que dices eso del histórico no histórico, ¿qué tal si nos metemos a decir lo que no? Vamos a decir lo que no. Que es lo que está esperando todo el mundo todo este tiempo. Vaya por delante que esta es nuestra opinión, que teníamos que hablarla porque es que no puede ser. Es que realmente es como una cosa que suena un poquito discordante dentro de todo lo que presentan. Por ejemplo, hemos hablado de todas esas temáticas tan profundas y tan innovadoras que nos han gustado muchísimo, pero sí que es cierto que eso lo único que te está diciendo es dime que quieres hablar de los temas problemáticos de la Corea actual sin querer hablar de los temas problemáticos de la Corea actual. Están jugando sobre seguro, simplemente. Sí, o están yéndose por el camino más sencillo. O sea, yo estoy contigo en eso de que se están jugando sobre seguro utilizando un histórico no histórico para meter temas que a lo mejor no puedes hablar si realmente vas a hablar de ellos en una situación de un Seúl años 2020. Es que además el problemón que hay aquí es que crean un periodo Joseon que es que es de diseño. Yo digo que es la versión Disney de Corea antigua. Esas cosas que os veis que se inventan un país europeo en medio de Europa del Este, que hay 4 ovejas. Renania, creo que se llamaba. Yo qué sé, siempre es una zona... Cuando te vas a un mapa dices, pero si esto hay 7 montañas y 2 ovejas por ahí perdidas, que además se les perdieron, no es que vivan allí. Ya. Pues esto es un poco lo mismo. Vamos a inventarnos versión Disney de un Joseon aquí en un vacío de tiempo y espacio y metemos ahí lo que nos apetezca. Pero no deja de ser una construcción. No es real. Está creado para dar una narrativa específica porque no lo puedo hacer en otro momento. A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención fue la banda sonora y tuve que parar un segundo y asociar el hecho de que me ponen una pieza clásica en un momento determinado. Mi cerebro dijo, no, ¿qué estoy escuchando? Dicen las malas lenguas, yo todavía no lo he podido localizar, que uno de los temas es clavado a uno de The Crown, de la primera temporada. Pues me lo creo perfectamente. Es que yo te lo comenté en su momento y digo, ¿por qué demonios estoy escuchando yo la pieza de no sé qué compositor centroeuropeo en la mitad de Joseon de Corea del Sur? Yo es que a esa altura ya estaba, mi cerebro ya había desconectado. Porque mi cerebro entró en barrena, es que soy así de lela.
me comprenderéis, con todos los términos técnicos con los que te bombardean permanentemente y que Netflix ya le vale, Netflix, te hablo a ti, deja de no traducir lo que te sale del y traducir lo que te sale del Para los que no hayan visto la serie, utilizan determinados términos que son muy específicos de la época y que no se utilizan o ya no se utilizan de la misma manera. Y no sé si la productora lo hizo originalmente o lo hicieron de cara a exportar el producto, pero ponen esa palabra en coreano con la explicación en coreano en un ladito de abajo. Netflix, cuando hace la traducción de algunas de ellas, porque no las hace de todas, pone la traducción arriba, al mismo momento de que los personajes están hablando. No te da tiempo de entenderlo porque, primero, es muy rápido, luego tú estás pendiente de la acción. Si tú estás viendo la acción y escuchas coreano y sabes coreano, pues no te cuesta leer la frase de la explicación de ese término, porque son términos, ni siquiera son frases, son términos que se utilizan en determinados momentos. Pero si tú estás leyendo la traducción, mientras estás leyendo los subtítulos de la gente que está hablando, mientras estás tratando de ver la acción, no te enteras de la misa a la mitad. Pone la pausa y ya está, y te lo lees. No, Se te quita. porque te sale el título del K-drama, el no sé qué, el año, la fecha, el rating, el tal, el cual, se te llena toda la pantalla de cosas y tampoco lo ves, no puedes leer. Quizás debían buscar una alternativa a eso. Si es un Joseon inventado, ¿para qué necesitas poner todos esos términos? Yo lo que quiero saber es si el chico se queda con la chica. Punto. Sí, o sea, puedes simplificarlo. Y si es la productora la que te lo está metiendo así, la productora tiene que saber que si va a exportar ese producto, pues Que en no el me meto con la extranjero. labor de los traductores que bastante tienen para No, trabajar para no, Netflix que paga 4 perras. no, Y no. no me meto con la labor de los pobres localizadores si es que hay alguno en Netflix y no lo han despedido ya. Que a ver, bastante tienen con lo que tienen. Ya. Me meto con que Netflix manda narices, con perdón. Yo lo que creo es que si vas a hacer un histórico no histórico y vas a meter terminología histórica y lo vas a exportar a un mundo no coreano parlante, tienes que evitar precisamente esas situaciones. Que otra de las cosas que meten, que dices, bueno, pues si esto no es un histórico, son todas esas temáticas confucianas destinadas a demostrarte que el confucianismo es lo mejor y que, bueno, los príncipes van a salir superhéroes ya directamente, Mira, qué cansinos de verdad. abogados de la sociedad actual a través de la formación del confucianismo. ¿Perdón? Había un personaje que cada vez que abría la boca yo decía, madre, mátame. Ay, los valores morales y tal. Vamos a ver, los valores morales del confucianismo nos cortaríamos las venas. Los valores morales del confucianismo no existiríamos, básicamente. Todas esas señoras dentro del palacio con la llave hecha. Es que, en serio, no, que no me vendáis eso porque no lo voy a comprar. Es una intencionalidad a cuenta de cómo está también la sociedad en Corea. Pero bueno. A mí cuando el príncipe este pesado, más pesado que la pared, empezaba a hablar de que el libro de no sé qué te dice que tú tienes que hacer, y yo, ay, hijo, calla, en serio, estás más guapo callado, porque es que me perdía. Que luego les llevan a dejar huecos por ahí, lo que decías tú de lo de la pandemia, que luego ya no hay pandemia, no se sabe cómo se resuelve eso de la pandemia. No sabemos si mataron a todos Nada. o se Bueno, hay unas decisiones y tal, pero ya no importa la pandemia para nada. Porque el médico que está ahí encerrado, donde la pandemia, luego está por ahí. Dice, pero este no estaba encerrado no sé dónde, no, pero ahora está por ahí. No solamente está por ahí, sino la Kelly, ese hombre que realmente cuando te lo presentan puede ser la cosa más intrascendente de toda la historia que estás viendo. Eso es un follón. Todo el follón ese que montan al inicio de la serie, con cómo eligen al que va a acompañar al príncipe en sus estudios, todo ese follón, ¿para qué? Es que en media serie, ¿para qué? Porque yo no sé si lo utilizaron para intentar plantear el posterior, porque también es cierto que a mí me pasó que la segunda parte, a partir del 7 y 8, me empezó a enganchar un poco más porque es lo que dices tú, la primera parte era un Dios mío santo, pero esto que es que además en la primera parte no hay un equilibrio entre lo que pretenden que sea comedia y el megadrama.
De repente estás en una escena súper intensa con las dos actrices yendo una por otra a la yugular y Dios mío, estas mujeres se van a matar, aquí van a sacar un cuchillo y nos morimos todos. Y de repente la segunda escena es esta misma mujer, la reina, en un estado de que parecía que fuera un mangua, dándole de hostias a los hijos porque no estudian. Es que en serio, si a mí me hubieran dicho esto está basado en el manga de sabe Dios quién o en el webtoon de sabe Dios quién otro, Me lo me creo. hubiera dicho, vale. Pero no. Me tuve que ubicar en plan, es un histórico no histórico. No tiene absolutamente nada que ver con la vida real. Les cuesta enlazar historias e hilos unos con otros a veces. Sí, sí, Es sí. todo como a golpes. Sí, hay muchas cosas que se quedan abiertas, hay otras que no las terminan de explicar correctamente. A mí que me expliquen esa chica cómo llega sola, sin nadie, hasta la isla y se queda a dormir con el fulano que le gusta, el hermano del fulano que le gusta y el maestro del fulano que le gusta. Ese es el pesaico, ¿eh? El hermano del fulano que le gusta es el pesaico. Hemos visto hasta ese momento a los príncipes intentando llegar, vale que con una serie de problemas que son creados artificialmente por determinados bandos, pero a ver qué pasa. Todos los bandoleros y asaltadores de caminos de Corea estaban todos contratados para estar focalizados solamente en estos príncipes que estaban por ahí viajando, no quedaba ni uno. En esa temporada los caminos de Corea fueron los más seguros del planeta Tierra porque estaban todos centrados en ir a por dos fulanos y entonces la chica pues podía ir por allí pues feliz como un campo de margaritas aquello. Que además como vuelves, en fin. Ella se va a volver con el guapo, ya está. ¿Quién Yo no? la entiendo. Yo veo al guapo ahí en esa playa ahí todos recogiendo almejas, que esa es otra, todo allí lleno de arena, de tal de cual, pero ella el hanbok involuto, ¿eh? No voy a ser qué. Pero yo veo al guapo en esa playa y no, yo me agarro, vamos, la almeja se agarra menos que yo al tipo, o sea, a ese no lo suelto, pero, en fin. No puede faltar, hay maromo. Hay un montón de tíos, pero hay maromo. Ya lo que pasa que maromos desaprovechados, ahora iremos a eso, pero déjame que explique un par de cosas técnicas porque a mí eso me rompió. Sí, yo te voy a dejar porque sé que además esto es un tema que te disgustó muchísimo cuando viste la serie. Es que vamos a ver, le meten un HD estupendo, high definition de la imagen, bueno, le ves hasta la última arruga a la suegra, me parece estupendo y la señora lo debió de sufrir, ¿no? La pobre actriz. Yo hasta ahí, estupendo, muy bien. Pero luego resulta que te encuentras, yo creo que es un poquito hacia el final, tienes unos momentos en los que la cámara, en la parte de abajo de la imagen, está completamente borrosa. La primera vez que yo vi eso, pensé que había sido un tema de censura y que lo que estaban emborronando era cualquier tipo de detalle que pudiera ser medianamente chino, japonés, de la India, yo qué sé, esas cosas que les dan. Pero a medida que iba avanzando la serie, me di cuenta de que había una serie de escenas en las que eso pasaba, pero pasaba según cómo fuera la toma. Quiero decir, te ponían una conversación y como aún encima se les ocurrió la genial idea de montar las escenas con una cantidad de tomas absurdas y con una cantidad de cambios de ángulo de cámara que yo no sé a cuento de qué leches venían, porque están hablando dos personas en una habitación y esto es permanente con todo. Luego ya se les pasa un poquito hacia el final, gracias a Dios, porque es que ya era como un ¿queréis parar la cámara que parece que se la habéis dado a un mono? Bueno, montan la escena y tienes cambios de cámara 1000. No son 1500, afortunadamente son 1000. Y entonces te encuentras con que tienes una toma de la reina hablando y es una toma normal. Cambian a determinada cámara y toda la parte de abajo de la reina, misma ropa, mismo todo que la has estado viendo antes, no se ve, está borrosa. Cambian otra vez la toma a otro ángulo y esa misma ropa la estás viendo en HD y bueno, llevaba un dragón, yo le podía contar las patas al dragón, las garras al dragón, las camas al dragón. O esa cámara estaba fastidiada o ya directamente una vez a la hora de montaje les había gustado esa toma y dijeron pues mira, tiramos para adelante, total, esto pues podemos decir que es una cosa creativa, o tenían que haberlo censurado todo y no les dio el dinero para censurar tanto. Nunca lo sabremos. Pero es una cosa que me dejó muerta. Dices, o censuras o no censuras. Nunca llegué a descifrar cuál era el misterio. Si alguien, por favor, trabaja en Netflix o en la productora estupenda, maravillosa de esta serie, que me lo explique. Perdón por el rollazo técnico, en serio, pero es que me rompió el esquema. Probablemente sea la censura, ¿eh? Probablemente sea la censura.
siendo justos, no necesariamente tiene que molestar a todo el mundo. Hay gente que esto ni les va ni les viene. Simplemente es una cuestión que nosotros nos dimos cuenta y nos quitó de la experiencia. Y por eso lo mencionamos. A ver, es que la experiencia final a lo que llegas es a que esto es como una especie de producto. Casi, casi que estás viendo a los ejecutivos sentados alrededor de una mesa preguntándose ¿cómo podemos salvar el género histórico de los K-dramas? Que yo siempre le cambio el nombre y se dice Sageuk. Sageuk. ¿Cómo podemos salvarlo? Y entonces empiezan a decir, pues mira, les gusta los hanbok, venga ahí. Les gusta el salseo, venga ahí. Les gusta el maromazo, pues vamos, el maromazo que sufre, venga ahí. Perdóname, pero es que yo voy a decir una cosa. Para mí, desde el principio, el único personaje interesante, no me cansó, fue el maromazo, y no porque era el maromazo. Pareciera que fuera el único que la que le tocó escribir ese personaje. Ese día ella fue a la escuela de cómo escribir bien un personaje y lo reflejó. Realmente interesante que te llamara, que quisieras ver la acción del personaje, el del chico. El pobre que tiene que vivir una experiencia de sexo sin sexo que... La Inmaculada Concepción. Aviso, los niños en esta serie salen del aire. No es un secreto que la sociedad coreana, lo hemos dicho, lo hemos repetido y lo volvemos a reiterar. La sociedad coreana es una sociedad extremadamente conservadora. La sociedad coreana es muy adversa a las representaciones gráficas en las series, porque no en las películas. No me vayan a decir ahora en los comentarios, pero es que en las películas se ve todo. Sí, en las películas es otro mundo, pero en las series es muy adverso a representar la concepción y el sexo de una manera normal. Esto es más bien el estar siempre vestido. Como la serie está destinada a esas mamás coraje coreanas, pero bueno, vamos a ver, te voy a decir una cosa, las mamás coraje coreanas han visto de todo. A menos que hayan tenido la Inmaculada Concepción, han tenido que saber de dónde vienen los niños. Sí. Pues por eso. Pero es una cuestión social. Olvídate del borrón de la censura. La censura es, esto no me lo sacas. Ya, pero tener el pollo, porque Inmaculada Concepción. Vamos a ver, tú me estás hablando de que en un K-drama te ponen la Inmaculada Concepción, pero es que en Corea ahorita, literalmente, año 2023, hace 2 semanas, se aprobó una ley que en los colegios solamente se puede educación sexual, abstinencia. Sí, es que la idea es que no puedes tener tema antes de casarte. Tienen que vender un producto, como bien dices tú, y ese producto tiene que estar adecuado a la sociedad al que va, aunque lo vayan a exportar al extranjero, pues dirán, ah, mira, es que estos son así. Ya. No tienes problema en sacarme envenenamientos entre familiares, no tienes problema en sacarme madres utilizando a hijos, hijos que utilizan a madres, todo este tinglao moral, existencial y confusionista, pero en la raya la ponemos cuando vamos a hablar de sexo. Además que, atención, se trata del sexo dentro de la legalidad, entre comillas, del matrimonio. Esto fue en el palacio con una matrona fuera esperando que el hecho se consumara. Pero bueno, eso lo estamos viendo ahora en un montón de sitios, en un montón de cosas, no solamente en Corea, que... No. Bueno, salvo Japón. Japón está desquiciado y está... que se va, pero Japón... Bueno, Japón y Taiwán también le mete caña a eso. Porque necesitan generación de relevo. Ya, supongo que será eso. Es eso y luego el autobombo que le meten. Buenísima la escena en la que la reina madre le está explicando al rey que los embajadores, no dice la nacionalidad, pero ya sabemos la pullita, los embajadores chinos se han llevado un poquito de kimchi porque les ha gustado mucho. No sé si sabéis todo el pollo que hay en las redes a cuenta de los chinos diciendo que el hanbok y el kimchi es chino y los coreanos diciendo todo lo contrario y están a tortas todo el día. Si aún encima lo meten en este histórico no histórico, en fin. Me hizo gracia, pero qué falta hacía. Pero bueno, es su guerra, es su rollo. Si se lo pasan bien así, pues... Valoración, Mimi. Difícil la valoración, porque tenía momentos en que me encontraba entretenida viendo y enganchada a la serie, había momentos en que quería cortarme las venas y en general, ¿se puede ver? Sí, siempre y cuando pases por encima de todas las cosas que no corresponden. ¿Se disfruta? Sí, por lo que hemos hablado. Tiene muchísimas cosas visuales. Si te engancha cualquiera de las historias, te quedas allí. El maromo está bien, es interesante el desarrollo de los personajes.
O sea que es muy difícil. Yo creo que es una de estas series en donde digo de 10, 6, pero teniendo que abstraerme de la realidad y de mi necesidad de decir, esto no está bien. Y por eso también hemos querido comentar un poquito aquí, porque todo el mundo está encantado con esta serie. No tengo ningún problema, a mí me parece genial que a la gente le gusten estos temas y la verdad que el dinamismo que tiene esta serie pues no lo tienen otras y le ha metido caña a un género que normalmente la gente no está muy por la labor, que si son muy largos, que si son muy aburridos, que si no sé qué. Este de aburrido no tiene nada, claro. No te da tiempo a aburrirte. Y si habéis llegado hasta aquí es porque os interesan mucho este tipo de temas y yo una recomendación que os haría es que le dierais al botoncillo de seguir, porque así cada vez que nosotras salgamos con alguna cosa de estas que vamos a contracorriente de todo el mundo, os enteréis y podáis engancharos con nosotras aquí a esta conversación que tenemos de cositas asiáticas. Y así el algoritmo también se da cuenta de que existimos y nos mueve por ahí para que haya más gente que se entere de que hay una izakaya abierta. De todas maneras, para dar mal también tenemos el Twitter. Mientras aguante, @izakayapodcast, historias de una izakaya. Luego ya con el Instagram estamos que lo damos todo. Por lo menos cosas bonitas, imágenes bonitas de todos estos temas, que es historias de una izakaya. Como la cosa estaba tan chunga con el pájaro, pues hemos abierto una serie de cositas un poco alternativas. En Mastodon, por ejemplo, @izakayapodcast, @mastodon.social. Y nuestro servidor de Discord, que nos lo estamos pasando genial por allí, una gente majísima. Maravillosa. De aquí se les manda un gran abrazo. Es el verdadero ambientillo de una izakaya, que lo sepáis, que es simplemente historias de una izakaya. El canal es público. La gente que realmente esto no les motiva, tenemos Gmail para que el personal que quiera pueda mandar preguntas, dudas y cosas. historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y ya entonces la tribu de YouTube se levanta del fondo de la sala y nos dice, ¿y nosotros qué? Pues por supuesto que os tenemos en cuenta a todos vosotres, y tenemos canal en YouTube, Historias de una izakaya. Es todo muy sencillito, no tenéis que recordar 5 nombres. Yo lo que quiero antes de despedirnos decirles es, a pesar de nuestras opiniones, si queréis ver esta serie, verla, crearos vuestras propias opiniones, porque de esto va la vida, de comentar y de disfrutar lo que a cada quien le guste y lo que a cada quien le motive. Por lo demás, cuidaos mucho, gente. Bye bye. Yané. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, hey, hey.